A ver, un segundo. Bien, f de x igual a 1 sobre x. Y pedía hacer f de x menos, a ver cómo era, menos f na sobre x menos a. Bueno, acá uno tiene que ir reemplazando. F en x es 1 sobre x. Menos f en a, ¿qué sería? 1 sobre A. 1 sobre a. Sobre x menos a. Entonces esto, lo que hay que hacer es un común denominador acá. No va, sí, uno puede hacer acá un común denominador, esto queda. Cuando voy a hacer una resta de dos fracciones, el común denominador sería x por a o a por x. Y después queda a por x sobre x, a por 1, a, menos a por x sobre a, x por 1, x, sobre x menos a. Después, a menos x y x menos a es lo opuesto. O sea, uno puede escribir, por ejemplo, en vez de escribir a menos x, escribo menos x menos a sobre a por x. Esa la parte de arriba. Y después este denominador, dividir esto como un cociente de fracciones, pero digamos, la raya principal de fracciones es la de abajo, entonces este denominador divide a todo esto de arriba, entonces es lo mismo que lo escriba acá abajo. Entonces, ahí terminó, porque ahora lo que, o sea, el cociente de fracciones, si no, es como dividir, como si este estuviese sobre 1, y después la invierto, la fracción de abajo, y me queda 1 sobre x menos a. Entonces, esto es para poder simplificar. X menos a sobre x menos a. Entonces, me queda resultado final, menos 1. Arriba me quedó un 1, digamos, porque simplifiqué eso. Menos 1 sobre a por x. Y ahí terminó. Gracias. Vamos a pasar a estos problemas donde la función viene definida en partes. O sea, hay una llave y me dice, bueno, tal cosa, sí, pasa tal cosa. Tal otra, sí, pasa tal otra. Lo que está acá a la derecha son intervalos del dominio, o sea, condiciones para x. X entre tanto y tanto, x más a tanto, menor a tanto. O sea, ¿para qué valores de x vale esa ley? Esta otra ley para, para estos valores de x. Entonces la función, primero que f de es una sola, no es que son dos funciones porque está escrito así. No, es una sola función que en una parte tiene una ley y en otra parte tiene otra ley. O sea, la gráfica de esta función va a tener dos partes, pero la función es una sola. Es como esos gráficos donde uno ve que hay por acá que tienen dos partes, así. Acá hay una línea acá abajo y acá otra línea acá. No son dos funciones, no. La función es una sola, digamos. Lo que pasa es que tiene distintas partes. Puede tener muchas partes, puede tener infinitas partes diferentes, o sea, la gráfica. Entonces me está diciendo, cada parte es esa que está en cada renglón de esa llave que digamos.
Entonces yo tengo que graficar las dos partes, esta y esta. Es la parte que corresponda. Entonces, ¿cómo grafico la del 41? Bueno, me tengo que fijar en qué parte tengo que graficar. La primera parte para x menor a 0 y la otra parte para x más o igual a 0. Entonces yo voy a agarrar y voy a, primero, digamos, tendría que decir, bueno, tengo los ejes. Y divido verticalmente, que en este caso la línea que tengo que hacer es en el eje Y, o sea, ya tengo hecha la línea, pero si no, hago una línea vertical para dividir a la izquierda y a la derecha qué gráfica va de un lado y qué gráfica va del otro. Es decir, según los intervalos que yo tengo x menor a 0, o sea que del eje Y para la izquierda va a ser un pedazo de gráfica y del eje Y para la derecha el otro pedazo de gráfica. Eso es lo que me dice acá cuando dice x menor a 0. Si x es menor a 0, tengo que graficar esto, o sea, a la izquierda del eje Y, y a la derecha del eje Y tengo que graficar esto otro. Entre las dos partes de la gráfica van a componer una única gráfica de la función, que es una sola. Entonces, a la izquierda del eje Y vamos a graficar x más 2. Entonces, graficamos la recta x más 2. Sí, punto cerrado, me preguntaba acá de este va a ser igual. Sí, ahora cuando grafiquemos bien, ahí vamos a marcar. X más 2, tengo que hacer la recta. Pero la voy a hacer solamente en la parte que x sea menor a 0. Entonces yo le voy a mostrar porque yo lo tengo resuelto. Bueno, no sé si tengo ese justo en 41, pero a ver cuál tengo resuelto. Tengo 40, 41, acá está. Entonces, acá ya está hecha la gráfica, pero ustedes lo primero que ven es que yo tenía que graficar del eje Y para la izquierda una recta y del eje Y para la derecha otra recta. Después esas dos rectas pueden coincidir, o sea, tocarse, digamos, en un punto o no. Pueden tener la misma pendiente, diferente pendiente. Eso no, será en cada caso, será como sea. Pero son dos partes de la gráfica que las tengo que hacer yo por separado. Entonces, x menor a 0, tengo que hacer x más 2. Esta recta que está acá, la de la izquierda, es la recta y igual a x más 2, donde, fíjense, ¿cómo grafico una recta? Puedo marcar el punto que corta el eje Y, que es el 2, x más 2 corta en 2, 0, 2, y la pendiente, que es 1. La pendiente 1 quiere decir que cuando la x avanza 1, la y avanza 1. Entonces me queda 45 grados la pendiente, cuando es un 1. Si es mayor que 1, me queda una pendiente más alta, más empinada. Si es menor que 1, una pendiente menos empinada. Y si es negativa la pendiente, baja, como en este caso. La pendiente hacia abajo. Así que graficamos la recta y igual a x más 2 solamente cuando x menor a 0, o sea, del eje Y a la izquierda. Y después graficamos la recta 1 menos x siempre que la x sea mayor o igual a 0, o sea, desde el eje Y a la derecha. Entonces acá está graficada la otra recta, 1 menos x, pero en realidad es una semirecta. O sea, son dos semirectas. Una cuando la x es negativa, la otra cuando la x es positiva o 0. Y lo que me preguntaban antes, ese punto que está ahí, bueno, bien chiquito, no puedo agrandar mucho esto. En el 1, el 0,1, hay un punto negro ahí. Indica lo que dice acá. El punto 0,1 pertenece a la gráfica. El punto 0,2 no. ¿Por qué me doy cuenta que, o sea, el tema sería así. F de 0, ¿cuánto vale? Vale 1. ¿Por qué? Porque yo acá veo que como cuando la x es mayor o igual a 0, yo tengo que usar la recta esta, la de la derecha, 1 menos x, o sea, f de 0 es 1. 1 menos 0 es 0. Está bien decir que f de 0 es 2, porque acá arriba yo reemplazo la x por 0, me queda que me da 2 lo de arriba. ¿Puedo decir que f de 0 es 2?
¿No es 1, profe? No, no porque es 1, no podría tener dos valores, así que cuidado con eso, no es que yo reemplazo con 0 todas las x, entonces me queda 2 y me queda 1. No, no pueden ser dos valores, eso no sería una función. Es un único valor la función. O sea, el de abajo. Ahora, por ejemplo, yo digo f de menos 1, ¿cuánto vale? Uno. ¿Cómo? 1. De menos 1, 1. Sí, porque ¿cuál uso? ¿La de arriba o la de abajo? Uso la de La de arriba. arriba. Porque yo me fijo acá, cuando x es menor que 0, va a la de arriba. Así que menos 1 es menor que 0, así que hago menos 1 más 2, f de menos 1 es 2. Y así yo podría sacar f en cualquier valor fijándome cuál de las dos corresponde. Siempre es una sola. Si alguien usa las dos leyes al mismo tiempo, bueno, no está entendiendo lo que es una función, digamos. La función es un solo valor para cada x. Bueno, 43. Vemos acá que dice x más 2 si x es menor o igual a menos 1. X al cuadrado si x es mayor a menos 1. O sea, me está diciendo que del menos 1 a la izquierda es un gráfico y de menos 1 a la derecha otra parte del gráfico. Así que acá vemos que el menos 1 divide una parte y otra parte. A la izquierda del menos 1 tengo que hacer la misma recta que antes, x más 2. Pero corta en menos 1, no la puedo, antes se la seguía hasta acá arriba, hasta el punto 0,2. No, ahora corta en menos 1, así que corta ahí, en menos 1, 1. A la derecha es la función y igual a x al cuadrado, que ustedes tienen que saber, digamos, en principio, la gráfica de estas funciones básicas como x al cuadrado, x al cubo, ¿bien? Bueno, x al cuadrado es una parábola con la rama hacia arriba, pasa por el punto 0, 0, y entonces ahí está la parábola. Y aparte me tengo que fijar cuando yo haga esta gráfica, en ese punto que pasa, para hacerla bien, porque por ahí coincide o por ahí no. En este caso coinciden que se tocan las dos gráficas. Porque justo la parábola, cuando x vale menos 1, me queda menos 1 al cuadrado es 1. Y en la otra, cuando x vale menos 1, me queda menos 1 más 2, 1. O sea que las dos se tocan ahí. Entonces acá no importa a cuál le hago el punto y a cuál no, porque el punto es el mismo, digamos. O sea, el punto menos 1, 1 pertenece a la gráfica. O sea, f de menos 1 es 1. La que corresponde es la de arriba, es menos 1. Pero si lo hubiese hecho con la de abajo, también me daba 1. Porque se tocan en ese punto. Bien, bueno. Menos mal que la grabación, si se les corta internet, la grabación va a quedar bien porque me lo graba directamente en la computadora. Así que cualquier cosa después lo pueden ver ahí. Bueno. Así que ahí queda la gráfica. F de menos 1 es 1, después, bueno, F de 0, digo, bueno, a ver cuál uso. F de 0, tengo que usar la de abajo. 0 al cuadrado, 0. Así que, bueno, ahí pasa por 0, 0. Cuando hacen las gráficas de las funciones, algo que se tienen que acostumbrar, es a no empezar a hacer puntitos, digamos, porque no es la forma adecuada. O sea, lo que se apunta en este tipo de situaciones que ustedes tengan que hacer una gráfica, es saber qué tipo de gráfica es, y después sí se pueden fijar algún punto de paso. Por ejemplo, yo veo x más 2, yo sé que es una recta. Entonces después yo puedo hacer algún punto de paso y trazo la recta. Puedo ver la pendiente, la ordenada del origen. Después, x al cuadrado sé que es una parábola que pasa por el origen. Después, si tengo la duda de algún punto, bueno, calculo y me fijo. Pero no es que tengo que estar haciendo puntito por puntito a ver dónde pasa y después voy uniendo los puntos. Porque no es esa la forma de graficar, digamos. Si ustedes tienen que saber la forma de la gráfica. Por eso después vamos a ver una cuestión de
que tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa si esta parábola la tengo corrida? Entonces uno dice, bueno, yo sé que tiene forma de parábola. Después me fijo si la parábola la tengo que subir, bajar, la tengo que trasladar, la tengo que estirar horizontalmente o verticalmente. Esa sería la forma de hacer las gráficas. Bueno, de esta tanda de ejercicios, a ver, por ejemplo, tenemos, bueno, así como tenemos 2 leyes, podemos tener 3 o más. Es decir, la gráfica puede tener muchas partes, todas las partes, hasta infinitas partes pueden, de una función. Voy haciendo cada parte, o sea, por ejemplo, acá tengo que hacer 3 partes. Una, si x menor a menos 3. Otra, si el valor absoluto de x es menor o igual que 3. Que acá se van a tener que acordar cómo se escribía eso. Y otra, si x es mayor que 3. Entonces, primero, vamos a hacerlo este 44. Primero voy a marcar estos 3 intervalos, digamos, que tengo, o sea, las 3 partes de la gráfica. Hago líneas verticales, entonces, ¿en qué valores hago? Ustedes viendo esto, ¿en qué valores hago líneas verticales? En 44. Desde el menos infinito al menos 3. Claro, en el menos 3 va a haber Sin como un incluir el menos corte, 3. menos 3, y el otro corte en 3. Vamos a hacer la gráfica. A ver acá. A ver, perdón que no me está funcionando bien para escribir. Me parece que no voy a poder hacer la gráfica. Ahí está. Bueno, marco entonces en menos 3 y en x igual a 3. Y puedo hacer así 2 líneas verticales para darme cuenta que ahí hay un corte, digamos, en la gráfica. Entonces, de menos infinito a 3 está esta primero. ¿Qué tipo de gráfica es esa que está ahí? La primera? Lineal. Lineal, una recta. Pendiente es 1 y corta en 9. Bueno, puedo marcar puntos de paso o darme cuenta que va a tener pendiente 1 y corta, por ejemplo, en 9, bueno, va a cortar por acá arriba, en 9, ahí corta. Entonces, va a bajar con pendiente 1, pero yo no la grafico desde el 9. O sea, yo sé que pasa por ahí, pero la recta corta en menos 3. Entonces, grafico ahí. Bueno, acá por ejemplo va a cortar en menos 9. Cuando la x vale menos 9, me queda menos 9 más 9, 0. Y acá, en menos 3, por ejemplo, valdría menos 3 más 9, 6. Ese punto pertenece de la recta, lo hago, digamos, al punto... No, sería punto abierto, profe. sería abierto, porque acá dice menor. Después, ¿cómo entiendo eso que dice ahí? Valor absoluto de x menor o igual que 3. ¿Qué intervalo sería? Menos 3 a 3. De menos 3 a 3. ¿Se acuerdan cuando hicimos valor absoluto? Que eso se abría en 2 desigualdades. Cuando era menor o igual, me quedaba encerrado entre menos 3 y 3. Así que me está diciendo que si la x está entre menos 3 y 3, el gráfico está recta. Menos 2 por x. Bueno, esta es una recta que tiene 0, la ordenada del origen, y la pendiente es menos 2, pendiente negativa, así que va hacia abajo la recta, pasa por el origen, punto 0, 0, y justo también va a pasar por el mismo punto, ahí va a cortar. Y acá abajo va al menos 6. Acá era el 6. Bueno, y este punto sí lo tendría que marcar, de todo modo es justo, se corta con la otra, coincide, así que no hace falta marcarlo, o sea, ya se entiende que las dos rectas pasan por ahí. Y después la otra recta, hago la última, que es menos 6.
¿Qué tipo de gráfica es eso, menos 6? Es Cuando hay constante, menos- profe. Una constante, es una recta horizontal la constante, o sea, siempre la i vale menos 6, constante. Entonces, en menos 6 marco ahí. Una recta horizontal. Y también justo corta, porque esta era menos 2 por x, o sea, menos 2 por 3 me da menos 6, o sea que justo coinciden. Así que bueno, esa es la gráfica, digamos. Tiene 3 partes. Acá para la izquierda también continuaría, ¿no es cierto?, hasta el infinito. A la derecha también, hasta el infinito. Bueno. Ahí queda entonces la gráfica de la función. Vamos a agregarle, por ejemplo, f de 0. ¿Cuánto vale? Y lo ven en la gráfica ustedes. Mirándolo en la gráfica, 0. 0. Y mirándolo en la definición de la función, decimos, bueno, de estas tres, ¿cuál usamos? ¿Cuál de las tres leyes usamos? La del medio. La del medio, porque el valor absoluto de 0 está en este intervalo, entre menos 3 y 3. Cuando usamos acá la del medio, menos 2 por 0, 0. Si digo x igual a 5, ¿cuál uso? La constante. La 3. La Claro, menos la de 6. abajo. O sea, f de 5 es menos 6. Bien. Ahí estamos. Bien. Bueno, vamos a, porque hoy vamos a avanzar así un poco más rapidito, así nos vamos poniendo, vamos a, que estamos un poco atrasados, digamos, en práctica. Otra cuestión que, una vez que ya sé graficar las funciones, digamos, por lo menos lo básico, ¿no? Porque después hay gráficas más complicadas, pero bueno, la idea de cómo graficar una función, cómo obtener su dominio, que lo hicimos el otro día y lo vamos a seguir haciendo, cómo, bueno, graficar ese tipo de funciones, cómo obtener f en un valor, como decíamos recién, f en 0, f en 5. Bueno. Después también están las clasificaciones de las funciones o características de las funciones. Por ejemplo, yo mirando una gráfica, yo puedo ver fácilmente dónde es creciente y dónde es decreciente. Creciente, básicamente, es cuando yo avanzo hacia la derecha, va creciendo. Por ejemplo, desde menos infinito hasta menos 3 es creciente. Eso lo veo en la gráfica. De menos 3 a 3 es decreciente, va bajando. Y de 3 a infinito no es ni creciente ni decreciente. Todavía no sabemos fecha del parcial. Porque bueno, falta bastante. Va a ser más cerca, calculo yo, más cerca de mitad de año, digamos, de las vacaciones de invierno. Después hablo con el profesor de teoría y vamos definiendo una fecha. Así que bueno, desde 3 a infinito no es ni creciente ni decreciente, porque ahí va horizontal, digamos. Así que bueno, eso es sencillo gráficamente, cómo ver las funciones crecientes y decrecientes. Después analíticamente lo vamos a ver más adelante. Es decir, yo mirándola sin la gráfica puedo determinar dónde es creciente y dónde es decreciente la función. Pero eso en otro capítulo. Otra característica de las funciones o clasificación es si la función es par o impar. Entonces ustedes ya habrán visto en teoría que hay una definición. Por un lado, gráficamente también es fácil darse cuenta cuando es par o impar, porque uno tiene que mirar la simetría. Entonces, por ejemplo, esta gráfica no es simétrica con respecto al eje Y. Si yo mirara solamente la parte esta de entre menos 3 y 3, habría una simetría. Pero, o sea, con respecto al origen. Pero después ya, por ejemplo, de menos 3 a la izquierda pasa una cosa y de 3 a la derecha pasa otra. Entonces no es como que se refleja lo de la izquierda a la derecha. Ahí ya me doy cuenta que la función no es par, ni tampoco es impar. Para ver que sea par, entonces tengo que ver que a la izquierda del eje Y sea igual a la derecha.
como si fuese que está reflejada, como si el eje Y fuese un espejo, digamos, y entonces tengo lo mismo hacia un lado, hacia el otro. Analíticamente, eso quiere decir que f de x es igual a f de menos x. Si yo estoy diciendo que la izquierda del eje Y es igual que la derecha del eje Y, es porque estoy diciendo que f de x es igual a f de menos x, básicamente. Menos x lo reflejo para el otro lado es x. O al revés, x lo reflejo en menos x. Así que uno tiene que considerar que voy a tener una definición, que la estoy buscando, una definición analítica para las funciones. Acá está lo decreciente, bueno. Y lo de par o impar, entonces viene... Bueno, el tema que acá aparece, no lo estoy encontrando, digamos, la definición del... Yo para mostrársela directamente desde acá, pero... Acá está. Una función es impar, la ecuación es impar, par. Abajo está par. Acá lo tengo, así que mejor lo agarro acá. Esto después lo voy a subir, son ejercicios resueltos, esto que estábamos viendo recién. El 43, bueno, todos estos ejercicios resueltos. No lo tenía la definición tampoco. Bueno, pero la escribo acá, ahí no la encontré. F es par, sí, solo sí. F de x es igual a f de menos x. Y esto es importante, para todo x. Bueno, perteneciente al dominio de la función, podríamos decir. Al dominio de f. Para todo x. Ese símbolo es para todo. Esto me está diciendo que si hay un solo x que no verifique esto, la función no es par. Bueno, y después f es impar, digamos, sí, solo si f de x es igual a menos f de menos x. O sea, es el opuesto. Este número es el opuesto de este otro. Acá tienen que ser iguales y acá tienen que tener distintos signos. El menos, uno siempre lo puede escribir de un lado o del otro. Porque si yo multiplico por menos uno de los dos lados, el menos lo pongo acá y es lo mismo. Menos f de x, o sea, uno es el opuesto del otro. Si eso pasa para todos los x del dominio, la función es impar. Si hay un solo x que no se verifica eso, la función no es par. Entonces, vamos a ver gráficas de funciones. A ver, gráficas que vayan apareciendo acá. Esta, por ejemplo, que es valor absoluto, igual al valor absoluto de x. ¿Esa es par o impar o nada? Es par. Es par, porque está reflejada con respecto al eje Y. Se refleja a la izquierda y a la derecha del eje Y. Y después, fácilmente, yo analíticamente lo podría probar, porque si yo saco f de menos x, es el valor absoluto de menos x, que es igual al valor absoluto de x. Entonces, para esa función, por ejemplo, yo podría decir f de x, dijimos que es valor absoluto de x. Entonces, f de menos x es igual al valor absoluto de menos x. Pero por una propiedad de valor absoluto,
valor absoluto de menos x es lo mismo que valor absoluto de x. Porque no me importa si le pongo un menos adelante o no, el número del resultado va a ser positivo. Ya sea que la x es positiva o negativa. Entonces, con esto yo ya probé que la función es par, así de simple. Porque yo ya escribí que f de menos x es lo mismo que f de x. O sea, acá le puedo aclarar así, bueno, que valor absoluto de x es igual a f de x. Y ya está, estoy probando lo que yo necesitaba, que f de menos x es lo mismo que f de x. Entonces yo con esto puedo decir que f es par. ¿Cómo pruebo que una función no es par, por ejemplo? Que, por ejemplo, esta gráfica que uno ve acá, digamos, porque ya veo que no está reflejada con respecto al No es FI. simétrico. ¿Cómo lo compruebo analíticamente? Y por ejemplo, haciendo f de menos 1 y f de 1. Y si no da Claro, o igual, sea, para comprobar que no es par, tendría que encontrar un solo X. Y esto es una cuestión de lógica sencilla, digamos. Uno tiene que entender, digamos, esas definiciones. Cuando dice que algo se tiene que cumplir para todo X, si yo encuentro un X que no se cumple, ya estoy diciendo entonces que no es par. O sea, si decíamos acá que tenía que pasar para todo X, entonces, para demostrar que no es par, no tengo que escribir analíticamente con una X genérica, sino le pongo un número, porque yo tengo que encontrar un solo número que no pase esta igualdad. Ejemplo, la que estábamos usando recién. ¿Me podrían decir por qué esta función no es par? Pero analíticamente, la gráfica, bueno, ya vemos que no se refleja, digamos. Acá tengo una cosa y acá tengo otra. Pero analíticamente, ¿cómo lo escribiríamos? ¿Cómo justificamos que no es par? y Tomamos el valor absoluto de x. O sea, por ejemplo, nos fijamos en 3 y menos 3 y calculamos a ver si es simétrico con respecto a, o sea, si tiene la misma imagen. Exactamente. Por ejemplo, f de menos 3 es igual a 6. F de 3 es igual a menos 6. Entonces, ya con esto digo que f no es par. O sea, esta f, ¿no es cierto? Que habíamos graficado ahí. Con un número, en este caso el 3 y el menos 3, que ya encontré que no me dieron igual, la f en esos dos valores, ya digo que no es par. Ahora, podría haber agarrado cualquier otro punto, ¿no es cierto? El único que no me servía agarrar el 0, porque f de menos 0 y 0 es lo mismo, pero después ningún otro punto coincide. Bueno, justo por ejemplo, podría haber agarrado, si yo agarro por ejemplo f de menos 12, esto era x más 9, no, f de menos 18. Agarro f de menos 18 y me da menos 18 más 9, tenía que hacer, porque esto era x más 9, me da, perdón, menos 12, está bien lo que he dicho primero. No, menos 15, después nunca me daba, digo, me iba para un lado o para el otro, está, menos 15. F de menos 15, aquí menos 15 más 9, menos 6. ¿Cuánto vale f de 15? Que acá seguía una Menos constante. 6. Vale menos 6. O sea, acá me dieron iguales. ¿Significa eso que la función es par? no, porque nosotros es diferente. Claro, es un solo punto que de casualidad en ese punto me da menos 6, menos 6.
pero para que sea par tiene que ser en todos los puntos. Así que eso es fundamental para entender las definiciones, lo que significan, cuando dice para todo. Ahora, lo mismo podría decir, ahora pensemos, queremos ver si la función es impar. ¿Qué nos sirve para decir si la función, por ejemplo, es impar o no es impar, de lo que está escrito acá? La parte de valor absoluto sería impar, ¿no? Claro, ¿y la función en sí? No, porque los otros no es impar. No es para todo. Claro, ¿y dónde lo veo acá, que no es impar, en lo que está escrito ahí? O sea, para que sea impar, f en menos x me tenía que dar el opuesto de f en x. Con esto de acá abajo, ¿me sirve para decir que no es impar? En el intervalo de -3 a 3 nomás, impar. Pero bueno, esa parte. Bueno, y entonces esto que tengo escrito acá, ¿qué significa? No, eso no. Este no es impar porque en un punto es par. O sea, no es para todo. Sí, en este caso lo que nos interesa es que no es el opuesto. Este número que está acá no es el opuesto de él. Así que no es impar. Con un solo valor de x que verifique, que digamos que no verifique la definición de impar, ya está. O sea, el de acá arriba verifica la definición de impar. Pero no, entonces no verifica la de par. Y el de abajo al revés, verifica la definición de par, pero no la de impar. Bueno, entonces el de arriba me sirve para decir que no es par, porque no verifica la condición de par. El de abajo no verifica la condición de impar, me sirve para decir que no es impar. Pero podría haber agarrado cualquier otro par, digamos, de valores y verificar que no era ni par ni impar. Ahora, yo agarré esos dos porque justo verifican la condición. Pero en realidad que un punto verifique la condición de par no me sirve para nada. O que un punto verifique la condición de impar, como es el 3 o el -3, tampoco no me sirve para nada. O sea, me sirve para decir que no es, o sea, calcular en un valor. No me sirve para decir que sí es par. En el caso de que sea par, pues como, por ejemplo, como valor absoluto, tengo que trabajar con una x genérica. Vamos a ver los que están resueltos. Primero, bueno, gráficamente, ¿qué más sencilla, ¿no es cierto? Tenemos acá 4 gráficas. A ver, ¿cuál es una función par y cuál una impar y cuál ninguna de las dos cosas? A ver, primero la G, esta que está en rojo. Esa es par, impar. Par. Y no todo porque no pasa por el eje de coordenadas. ¿Cómo? Que no pasa por el cero, digamos. Bien, ¿y eso significa algo? Que no era ni par y ni tampoco impar, ¿no? No, no es impar, pero par puede ser, porque si es simétrica con respecto al eje Y, es En el par. eje Y están iguales los valores de los Claro, acá X está simétrica, digamos. y menos X. ¿Cómo? Que tienen los mismos valores entre X y menos X. Claro. O sea, es simétrica con respecto a... Esto es para ver la gráfica, digamos. ¿Es igual a la izquierda que a la derecha? Sí. Así que es par. Cuando era impar era que no, tenía que ser simétrico al origen, ¿no? Claro, cuando es impar tiene que ser simétrico con respecto al origen. ¿Qué significa eso? Es un poco más difícil de verlo gráficamente. Es como que si yo roto 180 grados, imagínense que
que yo agarro cada cuadrante y lo roto, empiezo así a girar, vamos a suponer que yo agarro así, me paro acá en el eje Y y empiezo a girar. Giro, 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 así, y lo pongo acá abajo. O sea, todo completo giro. Se van a dar cuenta que tengo la misma gráfica, la que está en azul. Porque esto que está acá, esta curvita de acá, pasa a estar acá abajo. La que está acá abajo pasa a estar acá arriba. Esta curva que se va acá para abajo, cuando giro 180 grados, pasa acá arriba. Y la que está acá arriba de este lado, cuando giro 180 grados, pasa acá abajo. Entonces, si yo roto esto 180 grados, la gráfica azul queda igual. Y eso es impar. Esa es la simetría con respecto al origen. Sería medio asimétrico con el primer cuadrante, con el tercero y el segundo con el cuarto, algo así. Claro. Claro. Como es, el espejo ahora sería el origen, un punto sería así. Entonces lo que está acá se refleja del otro lado acá. Así, y lo que está acá, acá. Siempre con respecto al origen. Paso por el origen y tengo del otro lado el punto reflejado, digamos. Bueno, vamos al 62. A ver, G, por ejemplo, ¿es par o impar? O nada. Par. G es par. Par. G, muy parecida a esta otra roja de acá, o sea, es par. Bien. ¿Y F? Ninguna de las dos. Par. Nada. Es impar. Bueno, par no es, ¿no es cierto? Porque a la derecha no se refleja igual a la izquierda. Hay como una cierta simetría. Pero es Pero no una pasa por simetría, ¿verdad? claro, Sí, es pero una no es simetría tan- con respecto a ese punto, no al origen. Por lo tanto, no es impar tampoco, porque si esta fuese esta misma forma, pero pasara por acá por el origen, ahí sí sería impar. Como no pasa por el origen, no es impar tampoco. Es decir, o lo podemos ver como hice antes, o sea, si yo reflejo este cuadrante acá abajo, obviamente no está, no existe ni siquiera la gráfica acá porque está acá arriba. Así que no es impar tampoco. Ahora vamos a ver uno analíticamente. 65. Me dan la función, o sea, con una ley. Entonces, lo que voy a hacer es calcular siempre f en menos x. F en x ya lo tengo acá. Entonces calculo f en menos x y lo comparo. Si me da lo mismo, es par. Si me da lo opuesto, es impar. Y si me doy cuenta que hay algún punto que no verifica ninguna de las dos cosas, también ya directamente pruebo que no es ninguna de las dos cosas. A ver, yo pruebo con un número cualquiera. F de 1. F de 1 vale 1 sobre 1 más 1, vale un medio. F de menos 1. Menos 1 sobre menos 1 al cuadrado, que es 1 más 1, 2, menos un medio. Bueno, F de 1 me dio un medio. F de menos 1 me dio menos un medio. Sería ¿Qué impar. podría ser? Podría ser impar. Podría. O sea, par no va a ser seguro. Profe, y por ejemplo, para estar seguro, ¿con cuántas variables teníamos que probar? En infinitas. O sea, no te alcanzaría ni un tiempo infinito, digamos. No, por eso que para probar qué es, no hay que estar probando número por número. Eso del número por número es si justo encuentro uno que me da diferente, pero si en todo me va a dar igual, yo puedo estar toda la vida calculando, siempre me va a dar que cumple, que cumple, que cumple, pero nunca lo probé, porque siempre me van a quedar Habría infinitos que ver cómo puntos es la que no lo... condición de la Entonces, función. claro, entonces lo que tengo que hacer es escribir la f en una x genérica, o sea, no en un número determinado. Si yo quiero ver si es impar, tengo que escribir f en menos x
que me representa cualquier número esa x. Entonces, reemplazo menos x sobre menos x, o sea, todo donde decía x, ahora pongo menos x. Y me fijo a ver cómo me va quedando. Bueno, me queda menos, ese menos lo voy a escribir así afuera a propósito. Porque es un menos que está en el numerador, pero lo mismo, una fracción, que yo se lo escriba al numerador o a la fracción completa, o al denominador, también le podría escribir el menos, lo mismo. O sea, es lo opuesto de, y esto es menos x al cuadrado, o sea, primero le hago la menos, ¿no es cierto? El menos, y después le hago al cuadrado, entonces me queda x al cuadrado, porque menos es como un menos 1 al cuadrado, que me queda 1. Más 1. Entonces yo veo que ese menos, el de acá abajo se va porque está al cuadrado. El de arriba queda, Claro, y siempre entonces queda. esto es menos f de x. Porque esto que me quedó acá, x sobre x cuadrado más 1, era f de x. Yo lo que hice fue sacar, a ver, f de menos x, ¿qué me daba? Me doy cuenta que como le hago acá al cuadrado, bueno, me quedó menos la f de x. Entonces, ¿qué podemos decir? Que sí, que para todo número que sustituya la variable va a quedar así. Claro, ahora sí, porque yo lo hice para una x genérica, eso vale para todas las x, Claro, no es que vale para un número, sino acá estoy trabajando con cualquier x, entonces f, ¿cómo es? es impar. Impar, Impar. porque me dio lo opuesto, con un menos, si me hubiese Sí. dado igual, era par. F de menos x igual a f de x, entonces f es impar. F de menos x igual a menos f de x. Acá estaban los ejercicios que estábamos haciendo recién. 65, bueno. A ver si he hecho algún otro de estos de acá. Acá estaba la definición. Bueno, ahí estaba la definición de par o impar. $67. Bueno, vemos la función así. Primero, algo que yo en el otro no dije. Dominio de la función. A ver, 65, dominio. ¿Cuál sería el dominio de esa función? Todos los reales menos el cero. No, menos. Ah, no. Que primero el denominador no puede ser cero, ¿no? Denominador nunca va a ser uno. 0, No porque puede está al ser cuadrado. Claro, o sea, primero, y menos la x, No puede. la x igual a 0. ¿Puede estar en el dominio? Sí, no Sí, puede porque ser menos 1 y 1, porque te da 0 el denominador, lo suma todo. Pero el A menos uno ver, te queda positivo. primero, 0. 0 me queda 0 sobre 1, me da 0. Entonces, primero en cuenta eso. No saquen el 0 porque sí, porque ustedes vean una x abajo. Porque lo que tiene que ser 0 es todo el denominador, no la x sola. Entonces, en el denominador tengo que cuadrado más 1. Entonces, cuando yo hago 0 al cuadrado más 1, me da 1, y no es 0 el denominador. Primer punto a tener en cuenta. Segundo, ¿habrá otro valor que sí me haga 0 ese denominador? Y recién me decían algún número ahí. Cuando yo hago x al cuadrado, ¿eso cómo es? Es siempre positivo. Es positivo, Sí, o 0 en todo caso, positivo. pero no puede ser negativo. Entonces, si yo tengo un número positivo o 0 y le sumo 1, ¿puede ser negativo?
la suma de dos números positivos. No, ahora ya no. Ahí No está bien. tiene- O sea que ahí nos damos cuenta que no puede ser nunca negativo ni cero. En realidad lo que nos interesaba era si era cero, no si era negativo. Pero o sea, no puede ser cero porque si yo a 1 le sumo un número que no es negativo, no puedo obtener 0. ¿Bien? ¿Cómo escribo eso? Y así puedo escribir. X al cuadrado sabemos que es mayor o igual que 0. Entonces, x al cuadrado más 1 es mayor o igual que 1. Y ya con esto estoy diciendo que no puede ser 0. Si lo quiero escribir completo, digo así, x cuadrado más 1 es distinto de 0. No puede, o sea, si es mayor o igual a 1, no puede ser nunca 0. Para todo x perteneciente a los reales. Así que el dominio de esa función es los reales. No hay ningún valor que haga 0 el denominador. Vamos al otro. El del 67. Bueno, ustedes lo tienen escrito el dominio, pero es decir, yo miro esa función y ahora sí el denominador puede ser 0. Y fácil la cuenta, ¿no? Porque si digo x más 1, ¿cuánto tiene que valer acá? Para que me dé 0. Cuando la x valga menos 1, me va a quedar menos 1 más 1, 0. Así que el dominio es reales menos el menos 1. El único punto que me hace 0 el denominador es x igual a menos 1. ¿F de 1 existe? O sea, ¿el 1 pertenece al dominio? ¿Cuál, profe? 1. Sí, El 1 pertenece al dominio. ¿Cuánto me da f de 1? Medio. Un medio. Bueno, con eso, así de simple, yo ya puedo decir que la función no es par ni impar. ¿Por qué? Y porque f en 1 me da un medio y f de menos 1 no es un medio, ni menos un medio, porque no existe f de menos 1. Así que esta función ya no puede ser ni par ni impar porque el menos 1 no pertenece al dominio, por lo tanto f de menos 1 nunca puede ser igual a f de 1, ni tampoco puede ser el opuesto. Entonces, con que haya un punto que pase eso, yo ya puedo decir que la función no es ni par ni impar. ¿Ven? F de menos 1 no existe. No le pongan el igual ahí. Muy común que ponen igual no existe. No. Igual es cuando es igual a un número, digamos. Si no digo f de menos 1 no existe. F de 1 es un medio, así que ya no cumple. En ese valor de x igual a 1, no cumple que f de menos x sea igual a f de x o que sea lo opuesto. No es par ni impar. ¿Se dan cuenta? Con uno solo que yo encuentro. Por más de que en todos los otros x verifique la condición de par o de impar, ya con uno se terminó el problema, digamos. O sea, ya puedo decir que no es ninguna de las dos cosas. Bueno, sección 1.1, entonces ya estaría terminado. Tenemos que arrancar con lo que es la sección 1.3. Funciones nuevas a partir de funciones antiguas. Esto es muy importante, porque es lo que les estaba explicando antes de cómo vamos a hacer las gráficas de las funciones. Nosotros las gráficas las vamos a hacer
por ejemplo, nos damos cuenta que es una parábola porque aparece algo al cuadrado y una x al cuadrado. Pero vamos a suponer que yo tengo la función f de x igual a 3x cuadrado más 1. Entonces, yo lo que voy a hacer es graficar x al cuadrado, o saber cómo es la gráfica de f de x igual a x cuadrado. Y después me fijo qué le tengo que cambiar para obtener la función que yo quiero. Yo dije 3x al cuadrado más 1. Entonces, voy a graficar la parábola. Después me voy a dar cuenta que está multiplicado por 3. Entonces la voy a estirar. Y después le voy a sumar 1. Entonces la voy a subir 1. Entonces, bueno, ¿qué son las cuestiones esas, digamos, que pueden pasarle, digamos, que voy a tener que ir haciendo con la gráfica? Vamos acá que tenemos un resumen de todo eso. Desplazamiento, tenemos dos tipos de desplazamiento, digamos, verticales y horizontales. Después alargamientos, también verticales y horizontales. Y reflexiones, verticales y horizontales. Tres cosas podemos decir. Desplazamientos, alargamientos y reflexiones, tanto vertical como horizontal. Los desplazamientos son cuando uno suma o resta, básicamente. Entonces, si yo a f de x le sumo una constante, o sea, yo tengo la gráfica de y igual a f de x, sin la constante. Después le sumo la constante, subo, si c es positivo, ¿no es cierto? Subo c hacia arriba, la desplazo. Bueno, si c es negativo, o sea, resto hacia abajo. Ahora, si lo que yo tengo es x menos c, o sea, la x es la que le tengo sumado o restado algo, el desplazamiento es horizontal. Y es al revés, cuando afecta directamente a la x, es al revés de lo que uno haría naturalmente. O sea, cuando es un menos, desplazo hacia la derecha. Cuando es un más, hacia la izquierda. Como dice ahí. Entonces esto es que la gráfica, sin deformarla, la desplazo. La voy corriendo. En cambio, los alargamientos, sí, la gráfica se deforma. Y eso es, bueno, es muy fácil entender cuando uno agarra una foto y le empieza a hacer un zoom y por ahí la estira para arriba solamente, digamos, verticalmente o horizontalmente. Entonces uno puede, la agranda, la chica. Bueno, eso es un alargamiento. Entonces es como que lo que pasa es que el alargamiento puede ser vertical o horizontal y puede ser, digamos, alargamiento o compresión, o sea, que se agranda o se achica. Entonces, bueno, si la constante es mayor que 1 que multiplica, cuando una constante que multiplica se alarga verticalmente. Si la constante es menor que 1, o es lo mismo que dividir por una constante mayor que 1, por ejemplo, tengo f de x sobre 2, o un medio por f de x. En ese caso se comprime verticalmente. Si la constante afecta directamente a la x, es horizontalmente, y es al revés también de lo natural. Es decir, si la constante es mayor que 1, se achica, y si es menor que 1, se agranda. Y por último, las reflexiones, que es ponerle un signo menos adelante. Entonces, si el menos lo tiene afuera, afecta a toda la función, se refleja con respecto al eje X. Verticalmente sería. Si el menos me afecta a la X, horizontalmente se refleja la función con respecto al eje Y. Bueno, a ver. Ejercicio 1. De esto de los desplazamientos creo que tenía un videíto yo hecho del año pasado, así que también lo voy a agregar. Los videos, digamos, que tenga, son pocos, digamos, pero creo que tenía uno de estos. Los agrego en el canal de YouTube, donde están las clases
la lista esa con todas las clases, ahí va a estar agregado el video. Un video corto, digamos, son videos cortos así de 10-15 minutos donde explico, en este caso, explico algo de esto del desplazamiento. Así que dice, bueno, yo tengo una gráfica de F. ¿Qué pasa? ¿Qué tendría que escribirle? ¿Qué operación? Si la quiero desplazar 3 unidades hacia arriba, el ítem A. Y más 3. Más 3, o sea, f de x a la f completa le sumo 3. Era 3 unidades hacia arriba. Bueno, y 3 unidades hacia abajo, menos 3. Entonces acá vemos ítem A, f de x más 3, y ítem B, f de x menos 3. Bueno, cuando el desplazamiento es hacia la izquierda o derecha, ¿qué tengo que hacerle? ¿Qué operación? Si yo quiero mover para la derecha, tengo que restar 3. y seguir. Pero la X. Pero la x, o sea, f de x menos 3. Y si es a la izquierda, f de x más 3. Refléjela respecto al eje X, o sea, verticalmente. Entonces le pongo un menos a la f de x. Y si es respecto al eje Y, o sea, horizontalmente, A la variable. a la x le pongo el menos. Y después, como dice alárguela verticalmente, con un factor de 3, multiplico, si es verticalmente, a la f la multiplico por 3. Y después dice contráigala verticalmente, entonces la divido por 3. O multiplico por un tercio. Vamos a graficar esta función. Y igual a x cuadrado menos 4x más 3. O sea, sabemos que es una parábola, ¿no? Pero ¿dónde estaría ubicada esa parábola? ¿Por qué forma? O sea, estaría estirada, bueno. Entonces, para poder verlo con lo que estábamos viendo recién, yo lo voy a trabajar un poquito algebraicamente. O sea, lo voy a armar como un binomio al cuadrado. Es decir, x al cuadrado menos 4x lo pienso como menos 2 por 2x, o sea, o más 2 por menos 2x. Entonces, si yo tuviese x al cuadrado menos 4x más 4, sería un binomio al cuadrado. O sea, esto se llama completar cuadrados. Lo pienso así. X al cuadrado menos 2 por 2x, entonces esto es el doble producto del primero por el segundo. O sea, quiere decir que el otro número es menos 2. Entonces le agrego más 4, que sería menos 2 al cuadrado, menos 4. Porque si yo a una expresión le sumo y le resto 4, es la misma expresión. O sea, yo no quiero otra función, quiero la misma función, así que le sumo y le resto 4. Entonces, junto x al cuadrado con menos 2 por 2x con el más 4, y eso es x menos 2 al cuadrado. Un binomio al cuadrado. Desarrollado sería lo que está acá a la izquierda, con el 4s. Entonces me sobró 3 y menos 4. O sea, 3 menos 4 y menos 1. Por eso acá dice menos 1. Esto es la misma expresión escrita de otra manera. La misma función. Escrita de otra forma. Completé cuadrado, me armé el binomio al cuadrado. Para que la x me aparezca una sola vez. Porque si no acá tenía x al cuadrado, x. Yo quiero que me aparezca así, una sola vez la x. X menos 2 al cuadrado menos 1. Así que eso es algebraico. Bueno, agarramos esta función. X al cuadrado menos 1. Bueno, ¿qué función vamos a empezar graficando acá? Como aparece ahí al cuadrado, vamos a empezar, como ustedes ven acá que dice, con esa gráfica.
y igual, la parábola la clásica. Y la vamos a empezar a ir transformando hasta que sea esta que es toda la función completa. ¿Qué es lo primero que le hacemos? Es decir, yo parto de esta parábola y igual a x al cuadrado y quiero llegar a todo esto que está acá. Entonces, voy a hacerle, digamos, distintas operaciones, digamos, distintas transformaciones hasta llegar a eso. ¿Por cuál tengo que empezar primero? Con el menos 2, profe. Claro, la- con el que está más cerca de lugar la a la x. Claro, porque el que afecta ahí directo, digamos, es el menos 2. Entonces yo me tengo que imaginar que primero tengo y igual a x al cuadrado y después tengo y igual a x menos 2 al cuadrado. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, gráficamente, ¿cómo va a ser la diferencia entre x al cuadrado y x menos Son 2 lugares a la derecha. 2 lugares a la Por eso- derecha? Porque yo estoy haciendo f de x menos 2. En vez de x, pongo x menos 2. Así que tengo que desplazar la gráfica 2 a la derecha. Entonces, acá, bueno, ya están todas las gráficas hechas, pero sería así. La original es la verde. Cuando hago x menos 2, obtengo la roja, x menos 2 al cuadrado. Obtengo esta roja que está acá. Desplazo la parábola 2 a la derecha. O sea que la gráfica de f de x igual a x menos 2 al cuadrado es la que está en rojo, porque agarré la que estaba en verde y la corrí 2 a la derecha. Y después, yo quiero así, x menos 2 al cuadrado menos 1. Entonces, ¿qué hago? 2 lugares hacia abajo, ni un lugar, digo. 1, porque ahora yo tengo x menos 2 al cuadrado. Y quiero, lo que le tengo que agregar es un menos 1. Tengo que ver qué le falta, qué le agrego. O sea, el paso siguiente es menos 1. Agregarle menos 1 afuera, digamos, no a la x, es bajar 1 la función. Entonces aparece acá bajada la que está en azul. Y esa es la gráfica de la función que teníamos que graficar, la que está en azul. Una parábola que su vértice está en 2 menos 1. Después puedo ver por qué punto pasa. Bueno, por ejemplo, calculo f de 1 me va a dar 0, entonces me doy cuenta ahí que corta en punto 1, 0. Ver en qué punto corta acá al eje y, que es 3, porque acá tenemos originalmente la cuadrática escrita así, nos damos cuenta que corta en 3. Pero más allá de los puntos por lo que pasa, acá lo importante es esto, o sea, la forma de la gráfica y cómo se va desplazando, o podría ser contraerse, estirarse, según cómo es la función. Vamos a hacer vamos a ver esto. Todo esto lo van a tener ahí, o sea, este PDF yo lo subo para que ustedes lo puedan ver. Y igual a 1 más 2x cuadrado. Perdón, 2 coseno de x. ¿De qué función voy a partir? Que yo ya tengo que conocer la gráfica. La función coseno. Coseno de x. Bueno, coseno de x acá, miren por ahora solamente la que está acá en marrón, que pasa por... Esa es la función coseno, o sea, es cíclica, se va repitiendo, y coseno de 0 es 1, pasa por el punto 0, 1. Acá sería el número pi sobre 2, que no importa cuánto vale, 3,14 dividido 2, bueno, acá en pi vale menos 1. Bueno, o sea, uno ya sabe cómo es la forma de la función f de x igual a coseno de x, esa que está en marrón. Entonces, ¿qué hacemos primero al ver esta expresión? La multiplicamos por 2. Claro, porque el 1 en realidad se lo estoy sumando a 2 coseno de x, o sea que primero multiplico por 2. Multiplicar por 2, ¿qué hacemos? No dilataba la función.
Claro, la estira verticalmente, pero siempre con respecto al eje X. Cuidado de no confundirse. Por ejemplo, entonces, la que está en marrón se convierte en la que está en rojo. Ahora, para arriba se estira para arriba. Y la parte negativa se estira para abajo. Tener cuidado con eso. Porque si la función está desplazada hacia arriba, bueno, hay que ver cómo se estira. Por ejemplo, a ver, hago algunas gráficas así nomás para entender ese estiramiento. Yo tengo una gráfica, a ver si hago de otro color, a ver. Hago una gráfica primero. Vamos a suponer así. Y la estiro verticalmente, la multiplico por 2. Me va a quedar, no es que acá abajo la estiro para abajo, no. Si hubiese algo abajo del 0, lo estiro para abajo. Como en este caso era todo por arriba, me va a quedar estirada para arriba. Más o menos así. Y acá va a quedar ahí. Y después se va a ir otra vez para arriba así. Entonces, ahora vamos a suponer que tenía alguna parte para abajo. Acá decía así. Bueno, entonces eso sí, cuando multiplico por 2, me va a quedar así. Entonces, tengo que ver esa cuestión, digamos, no es que la agarro así como de cualquier forma y las tiro verticalmente, como cuando uno agarra las imágenes en el celular y en cualquier punto que se ubica le hace zoom y estira. No, tengo que ubicarme en el eje X y estirar desde el eje X para arriba o para abajo. Bien, así que eso es lo que hacemos con ese 2 multiplicando. Y después, bueno, que nos queda un más 1, ¿no es cierto? Esto obviamente es conmutativo, como decir, 2 coseno de x más 1. Le sumo 1 y sumar 1 decíamos que desplazábamos 1 hacia arriba, así que la que está en rojo se convierte en esta que está en azul, toda subida a 1. O sea, el punto que está acá 0,2 va al 0,3, el punto que está en el, bueno, esto es menos pi, bueno, menos pi menos 2 pasa a menos 1 ahí, menos 1. Entonces va desde menos 1 a 3. La función final, digamos, es cíclica, así, desde menos 1 a 3. Eso es lo importante, o sea, porque la original iba de menos 1 a 1. En el eje Y, ¿no es cierto? La imagen sería de menos 1 a 1. Después la que está en rojo va de menos 2 a 2, cuando multiplique por 2. Y después cuando le subo 1, va de menos 1 a 3. Bueno, de esto les aconsejo que hagan de ese ejercicio, digamos, grafiquen. O sea, eso es importante. De los que están sugeridos, bueno, a ver, estamos en Steward acá, vamos a ver cuál es el ejercicio, de esos que están hechos. No, porque en realidad el punto 1.2 no era del 1.3, no, directamente del 1.3. Acá estamos, bueno. Acá, este estaba interesante para hacerlo el 3 también. Así que lo dejo para que ustedes lo hagan. Para el miércoles que viene, el 3. Y terminar de toda esta tanda, alguno más que o sea, yo recién el que vimos el 13. Y creo, ¿cuál otro? No sé si está por acá el que hicimos, bueno. Este era, el 12. Así que agarren de acá alguno más, de lo que está sugerido, o alguno cualquiera,
hagan gráficas de ahí. Profe, perdón, ¿dónde estaba Sí. ese archivo? Lo subí a Classroom. Yo ahora el que voy a Ah, listo. agregar y que no está, estas resoluciones, lo que estábamos viendo recién. Que están por sección, digamos, la 1.1, 1.3. Le voy a subir esto. Pero esto ya estaba subido, los ejercicios sugeridos y el libro también. Ok, gracias.